Uno de los aspectos sobre los que menos se ha escrito en España o en general en el mercado de habla española del nazismo es precisamente los niños, las juventudes hitlerianas, cómo ese régimen criminal nacionalsocialista utilizó a los menores de edad en todo momento, les adoctrinó y al final los utilizó como carne de cañón en la batalla final, una batalla que por otra parte Adolf Hitler sabía perdida. Sobre este proceso de fanatización de la juventud, de la infancia, hasta el punto final de esa batalla por Berlín, todo este fenómeno es estudiado nos es narrado en forma de novela, pero es casi un estudio de Francisco José Aspas en este libro, Los hijos del Führer, que hoy ha venido a Periodistas ¿Qué tal? A comentar con nosotros. Bienvenidos a Periodistas. Gracias. Bueno, Francisco José, su obra es básicamente el retrato del lavado de cerebro de los niños de la Alemania nazi. Sí. Cuando usted comenzó a estudiar este fenómeno, ¿usted sospechaba al nivel que llegó o eso se lo fue encontrando? Me lo fui encontrando. Sí, era lógico y se sabía que eran niños que habían sido fanatizados y que habían sido programados, digamos, por el régimen para hacer todo, para suceder todo lo que al final acabó sucediendo. Pero me fui encontrando muchas cosas por el camino. El tema de la iniciación en la mitología o cómo se desvirtuó determinados valores que ellos tenían que simplemente se cambiaron para introducir un mundo nuevo, ¿no? Un mundo muy onírico, ¿vale? En el que estos chicos se acabaron perdiendo, ¿no? Ellos mismos se acabaron perdiendo. Sí. Porque hay elementos comunes con otros totalitarismos, o sea, esta fanatización, ese convertir a los niños en propios delatores de los padres, que se da en la Alemania nazi. Sí. La denuncia, se ha dado en los regímenes comunistas de Europa, del Caribe. Vemos que hay elementos comunes con todos los sistemas totalitarios en esto de hacer que la propia familia se disgregue por medio de ideología. Pero aquí vemos un punto extra, un fanatismo todavía mayor que en otros sitios. ¿Por qué? Pues todo parte de la educación, básicamente la educación que se les dio. No hay tres aspectos, que fue primero la dogmatización que se le dio a todo el asunto. Todo empezó en la Escuela Nacional Socialistas, antes incluso de ingresar en las juventudes hitlerianas. Ahí se hizo una base ya, ¿no? Prácticamente a estos niños desde el principio se les anuló el sentido crítico y prácticamente su cerebro se les programó de una manera que no hubiera contradicción, ¿no? Y luego a partir de ahí ya la formación a las juventudes fue deliberada, totalmente deliberada, muy dura, y luego también hizo un efecto muy grande la propaganda. Fueron entre los tres elementos quizá que llevaron a que estos chicos que acabaran sumergiéndose completamente en este mundo y perdiendo incluso visos de la realidad. Ellos pensaban que vivían en un mundo hasta casi diferente al que realmente vivían. Y también está, supongo, la fuerza, la atracción de la estética. Los nazis dominaban la estética, las antorchas, las banderas, o sea, la imagen de Nuremberg, pero que esto se repetía totalmente. Yo por eso la historia la comienzo en el Congreso de Nuremberg. La comienzo una que el niño tiene 6 años, el protagonista, y una que la ventana temporal se abre también. Y que, claro, toda esta exposición explícita de elementos totalmente sugestivos, como eran el Congreso del Partido, el mar de banderas, todo esto, hacía que esos niños, acabaran idealizando el régimen hasta un punto en convertirlo, lo te decías, hasta un elemento casi romántico, ¿no? Sí, también vemos cómo hay padres que intentan luchar contra esto, pero no pueden. Muchos, sí. En Alemania hubo muchísima gente, yo lo he encontrado en testimonios al hacer la investigación del asunto mucha más gente de la que creemos que estuvo en contra del nacionalsocialismo, pero estuvo en contra de una manera privada, o sea, no explícita. Está claro que hubo movimientos que se opusieron a Hitler, como el Círculo de Kreisau en los militares, o como por ejemplo las juventudes de la Rosa Blanca en Múnich, pero la mayoría de la gente lo llevó de una forma personal, en sus casas, ¿no? Pero que en silencio. Y fueron muchos los padres que incluso llegaron a sentir temor ante estos niños. Eran legiones de pequeños uniformados, que incluso en muchos domicilios, en muchas familias, eran los únicos armados que habían, porque a los niños se les otorgaba un puñal, casi desde su entrada en el Jumbo a los 10 años, y que luego muchos padres vieron que eran los auténticos ojos del régimen. Sí, porque la evolución de estos niños, la vemos atrás del libro, pero básicamente nos la podría resumir un poco cómo van integrándose hasta llegar al nivel máximo de militancia. Había una formación entre los 6 y los 10 años, se llamaba los PINF, que es equivale en español a la palabra lobezno, ¿no? Que era una educación que se daba más en los colegios, en las escuelas. A los 10 años ingresaban en el Jungvolk, que era la sección infantil, los chicos en el Jungvolk, las chicas en la Jugendmädel, que era la sección para chicas. En las juventudes hitlerianas tenían una versión masculina y una versión femenina, ¿no? Y luego estaban ahí hasta los 14 años. Y a los 14 años pasaban al Kern Hitlerjugend, que era el núcleo, era el eje, que ahí ya estaban de los 14 a los 18 años.
Y entonces, a partir de entonces ya después, o pasaban a la Wehrmacht, muchos de ellos, o pasaban a las SS, los mejores de ellos también. Luego esto sucedió hasta el año 39. En el año 39 ya sí que toda la juventud... Al principio era voluntario, optativo. Entraban... Lo que querían, llegaron a tener 8 millones de miembros. Y a partir del año 39 ya pues se hizo extensiva a toda la juventud. Se hizo una serie de decretos y ya fue toda la juventud alemana la que fue obligada a participar en las juventudes hitlerianas. Sí, usted ha hablado que los, digamos, los mejores o los más fanáticos, podemos decir, se integran en las SS. Sí. Hay un punto en el libro que a mí me ha llamado la atención. Normalmente sabemos que en las SS estaban los más convencidos. Sabemos que en el Holocausto no se obligó a participar de forma activa a nadie, que quien participaba en el Holocausto, en las matanzas de judíos, eran convencidos para evitar precisamente posibles arrepentimientos o que si se arrepentían hubiera un sentimiento de culpa que le impidiera denunciar. Sin embargo, aquí vemos que hay miembros de las Waffen-SS que sienten remordimientos. Sí, eso sucedió en el plano militar. Las SS, en lo que digamos, las SS como organización eran la vanguardia ideológica del nacionalsocialismo, ¿no? Pero las SS, en un principio eran únicamente un movimiento prácticamente policial, ¿no? De hecho, Himmler del año 36 aglutina todas las fuerzas de seguridad en toda su figura, las SS. Pero se hace también una fuerza armada, que es la Waffen-SS, una fuerza más militar. Entonces, mucha de la gente que ingresó a las SS, venían de academias como Bastolz, academias muy importantes, eran personas que tenían más un instinto militar que un instinto político en ese sentido, ¿no? Y hubo también gente de las SS pues, que tuvieron remordimientos ante el tipo de guerra, porque el que sale en el libro, que es el hermano del niño, él no participa en los Eisengruppen, en los grupos de exterminio. Él participa simplemente en el grupo militar. Pero el tipo de guerra que se planteó en el este, que era una guerra casi de exterminio, atacando a la población civil con fusilamientos masivos, eso a muchos de ellos les afectó hasta el punto de que no pudieron soportar esa presión. No era un grupo tan radicalizado como, digamos, el grupo político o el grupo más que estaba preparado para la eliminación de judíos y de eslavos, comisarios políticos, de todo esto. Después hay un proceso de desnazificación que afecta a los miembros de las SS, a los miembros del partido nazi, pero también a los niños. Me da la impresión de que tal vez lo más difícil pudo ser los niños, porque eran los más fanáticos. ¿Cómo se logró? Y luego, sobre todo, mira, el tema de los niños es el siguiente. Ellos, en todo momento, durante todo lo que fue el Tercer Reich, ellos creían que estaban sirviendo a un líder intachable. Ellos pensaban que era un líder que os iba a hacer hombres importantes, que como herederos de la raza aria les iba a dar el control y el poder. Y claro, los niños que sobrevivieron a todo esto se dieron cuenta luego que habían realmente servido un asesino de masas, no un genocida. Entonces, claro, la desnazificación fue mucho más difícil porque su nivel de adoctrinamiento había sido mayor. Hay anécdotas que cuentan, por ejemplo, que ya una vez terminada la guerra, por ejemplo, en la zona occidental, los soldados americanos cuando se acercaban a los niños seguían levantándose, haciendo el saludo y dando el taconazo. O sea, todo había terminado, pero hacia los soldados norteamericanos se mostraban igual que hacia sus cuadros superiores en las juventudes hitlerianas. O sea, el proceso muy largo de desnazificación que hubo sobre ellos y sobre también muchos líderes, incluso del partido nazi, que se sometieron al proceso de nazificación también. Sí, bueno, de hecho, ahora que dice los soldados, en el libro hay una escena que resulta llamativa, que es cuando Hans, el pobre niño fanático, total, el más fanático de entre los fanáticos de las juventudes hitlerianas, reprocha a unos civiles que se quieran rendir y tiene mayor respeto hacia esos soviéticos a los que él odia y desprecia profundamente y hacia los soldados americanos. Porque dice algo así como: al igual que los soldados norteamericanos, franceses o soviéticos, yo lucho por mi patria, que hacia los propios civiles que no comparten esa lucha. Claro, es que lo que te digo es que ellos realmente no llegaban a comprender la magnitud de lo que había sucedido en el Tercer Reich. Ellos se pensaban simplemente pues, que fueron educados desde el principio en una cosa que fue terrible, que fue el culto a la muerte. Eso en el nazismo fue fundamental. Y ellos, pues claro, al final llegaron a pensar que morir solamente por una causa justa o por la defensa del sistema o del régimen era lo que provocaba que su muerte fuera heroica y tal. Pero ellos también es que ellos en todo momento no llegaron a comprender nunca la magnitud de lo que estaba sucediendo y la magnitud del crimen que se estaba perpetrando al margen de todo lo demás, ¿no? Y ellos pensaban, pues sí, que eran personas que estaban luchando por su patria, pues igual que los soviéticos luchaban por la suya, los americanos, incluso llegaban a pensar que realmente estaban luchando así porque había habido una traición al Führer y porque la mayoría de los del ejército, la Wehrmacht, tal, pues no habían estado a la altura, ¿no? Hay una frase en el libro que lo dice, o sea, vosotros os habéis hecho combatir en las ruinas de Berlín. Ellos un poco pensaban eso, ¿no? Pensaban y nunca pensaban
en que Hitler hubiera fallado, hubiera hecho mal la guerra. Ellos pensaban en que, al revés, que habían sido siempre los que nos rodeaban los que habían tenido una traición ese nivel de fanatismo era muy, muy grande, muy grande. Por lo que vemos, hay cierta comprensión, no digamos justificación, pero hace que convierta a estos niños en fanáticos. Sí. También incluso usted hablaba que hubo al final de la guerra niños que fueron alistados a la fuerza en la juventud hitleriana. Entonces podríamos decir que cuando se reprocha a alguien, estoy pensando que era la figura más destacada, ¿no? El Papa Benedicto XVI, que se le reprocha, bueno, es que él militó en juventudes hitlerianas. Bueno, sí, pero a la fuerza, y además él abandonó la posición. ¿Es injusto acusar a estas personas de haber militado? Absolutamente, porque mira, en la juventud hitleriana militaron desde personas como Benedicto XVI hasta íconos de la izquierda como Günter Grass. O sea, militó todo el mundo. O sea, todas las personas nacidas entre el año 30 militaron en las juventudes hitlerianas, ¿no? Llegaron a militar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Benedicto XVI, él estaba en Traunstein, en Baviera, en un seminario, y pese a que ellos tenían unos problemas con la iglesia claros y tal, y desconfianza, digamos, pues fueron militarizados como cualquier otro. Creo que en un principio estuvo también en el tema de apoyo de la Luftwaffe, en tema de antiaéreos, que muchos niños de juventudes hitlerianas estuvieron. Y ya te digo, es que toda la juventud alemana anterior al año 30 fue obligatoriamente ingresada en juventudes hitlerianas. Entonces cualquier alemán de la tendencia que fuera se vio obligado ahí, ¿no? Es verdad que también unos combatieron de una manera, otros de otra. Al final, por ejemplo, cuando llegó el momento de combatir, hubieron niños que al primer disparo soltaron el arma, otros se escondieron, pero hubo un grupo muy fuerte que combatió de una forma muy fanática hasta el final, que a ellos es el grupo que me ha interesado y por el que he querido hacer presentarme a esos niños para hacer este libro. En el libro, aunque está centrado en la figura de los niños, se tratan de pasada muchos temas relacionados al nazismo, incluso al holocausto, y le quería hacer, por ejemplo, usted no toma partido, aunque se intuye sus ideas, el debate que sigue abierto décadas después entre los grandes estudiosos del holocausto de todo el mundo, o sea, en Jerusalén, pero también en Nueva York o en Alemania, sobre si los alemanes sabían, no los niños, los adultos, lo que estaba ocurriendo con los judíos. ¿Usted qué cree? ¿Se sabía, no se sabía? ¿Sabía quién quería saber? Yo creo que había niveles en que se conocía, por supuesto, había niveles en que se desconocía. Yo creo que por ejemplo, en este tema, la mayoría de la gente había visto cosas, ¿vale? Había visto las deportaciones, primero antes de los años 40, en las grandes estaciones, había visto los trenes, había visto cosas, pero también el régimen engañó muy bien. Es que el nacionalsocialismo fue un régimen que manejó muy bien la propaganda. Ellos decían que los judíos en un principio se estaban alojando en el este, se estaban realojando en ciudades idílicas para que vivieran su vida sin molestarse unos a otros, ¿no? Incluso en los noticiarios, antes de las películas, en los cines, esto lo introducían y mucha gente creyó en eso. Mucha gente intuyó que no. Mucha gente intuyó que el extremismo antisemita del régimen pues estaba pudiendo llevar y mucha gente desde luego lo conocía. Los ambientes, hasta los niveles en que se conocía, yo la verdad no sabría decirlo. Desde luego Nuremberg dejó muy claro que hubo una capa ya dentro de lo que es la jerarquía de oficiales que desde una graduación determinada hacia arriba estaban perfectamente informados de esto y desde una graduación hacia abajo pues se consideró que no, que cumplían órdenes o que no sabían es que es complicado, es realmente complicado. En cuanto a lo que afecta al pueblo es complicado. Yo creo que había gente que sí que lo conocía, gente que lo desconocía completamente y gente que si no lo conocía lo intuía al menos. Que estaba sucediendo esto. Estaban viendo cosas que les hacían pensar que algo estaba pasando. A lo largo del libro se ve, entre otros temas, un profundo odio al cristianismo, una recuperación de un viejo paganismo. Sí, totalmente. Que, incluso el odio al cristianismo, hay incluso quien lo vincula al antisemitismo. Hubo un dirigente nazi que dijo una frase así como odio a los judíos con su estrella y su cruz. Esta recuperación del paganismo, este odio al cristianismo, ¿era solo vinculado al antisemitismo, al margen de él, o tenía una misión primigenia esto de construir casi una religión en torno a Totalmente, mira, en un principio el movimiento nazi, el nacionalsocialismo, tiene mucho que ver con el sofismo de principios de siglo. Vale, pues todo el tema de la sociedad Thule, por ejemplo, que fue una especie, hoy llamaríamos un think tank de ideas, ¿vale? Que estaba muy relacionado con el paganismo. Y luego, pues los von Lebenfeld, von Klein, muchos de los ariosofistas eran declarados paganos. Pero luego a partir del año 36, cuando las SS cogió el control, las SS sí que tenían un objetivo claro, ¿no? Que era al final del camino
en su sueño milenarista era la transformación del cristianismo por el nazismo, o sea, quitar el cristianismo y convertir el nazismo en una cuestión, en un culto de fe. Ellos eso lo tenían, ¿no? El nazismo siempre tuvo hacia la Iglesia o sea, el cristianismo siempre tuvo una relación ambigua. Por un lado admiraba del cristianismo el hecho del tiempo que había perdurado, sí, pero por otro lado, por supuesto, quería sustituirlo porque consideraba que la tesis que defiende el cristianismo y el nazismo son antagónicas en casi todos aspectos, ¿no? En muchos aspectos. Hubo una época también en que se habló de un cristianismo positivo, hablaban ellos, pero generalmente la relación que tuvo nazismo e iglesia fue, por parte de los nazis, pues fue muy ambigua y muy dada a intentar eliminar en lo posible el cristianismo de la sociedad alemana. Quería preguntar algo de su obra. Se ve, o sabemos cómo, bueno, pues sabemos los combatientes extranjeros en los ejércitos del Reich, sí, y sabemos que al final, esto es un dato que, bueno, se sabe, pero tal vez no es demasiado conocido, que entre los últimos defensores de Berlín estaban los restos de la División Azul, los que no quisieron volver, no quisieron volver, reconvertidos en Legión Azul, los que no quisieron volver, desobedecieron de hecho al régimen de Franco. Encontramos a los franceses de la División Carlomagno, encontramos a los Waffen-SS nórdicos, también hay belgas, hay holandeses. ¿Por qué fueron estos no alemanes los más fieles combatientes, junto con bielorrusos y otras nacionalidades, a la lucha final? Pasó como lo que hablamos también con los niños, ¿no? En los territorios conquistados por Alemania hubo también hubo grupúsculos que pues acogieron muy bien el nazismo. No todo fue contrario. Por ejemplo, en Holanda es un ejemplo, ¿no? Hubo países en Francia, por ejemplo, cuando los americanos llegaron, prácticamente los franceses estuvieron a favor de la ocupación americana y de liberarse de los nazis. Pero en Holanda hubo una bolsa de resistencia tremenda. En Holanda el nazismo también llegó a cuajar entre los holandeses y cuajó. La división Nederlanden, por ejemplo, fue de las más poderosas que tuvo el régimen nazi al final. Yo no lo sé, por un motivo o por otro, este tipo de divisiones, es verdad que al final la batalla de Berlín fue una batalla casi internacional, en ese sentido. Y que con lo que quedaba de una Wehrmacht totalmente en descomposición, lo que más combatieron y más incluso al final demostraron fueron pues grupos como estos, la división Carlomagno, las divisiones nórdicas, las viejas divisiones nórdicas. No sé, en Dinamarca, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega también hubo mucho alistamiento voluntario. Letones también. Letones, de las SS, bueno, incluso hasta rusos. Hubo una división de cosacos que formaron parte del ejército nazi, ¿no? Bosnios incluso también en su momento. Había una división de las SS Bajanchar, que era una división pues completa por musulmanes, sobre todo bosnios, de origen bosnio. Entonces, al final quedó esto, no sé si fue la batalla, cómo se desarrolló, qué es lo que acabó, o si lo consideraban como una última defensa, ¿no? Y si a lo mejor las posiciones de combate estaban más en retaguardia y se había destruido más lo que eran los ejércitos, los cuerpos poderosos del ejército alemán, ¿no? Pero el caso es que al final es muy curioso que sí, que la batalla de Berlín fue una batalla. Yo incluso personalmente conozco personas que estuvieron en la batalla de Berlín al final, que habían estado en la Legión Azul, que después se quedaron en la Legión Azul, que luego se quedaron a título personal y que combatieron hasta el final allí. Sí, pero incluso llama la atención porque, por ejemplo, usted en un momento dado cita una frase, normalmente solemos identificar fascismo italiano con nazismo, cuando tiene muchos puntos en común, pero hay puntos discrepantes importantes, y hay una frase de Mussolini de casi de odio profundo a lo que significa el nazismo, y al mismo tiempo los nazis despreciaban profundamente lo que ellos consideraban los pueblos latinos, españoles, italianos, como los decadentes descendientes del decadente Imperio Romano, porque ellos sentían un profundo. Sin embargo, vemos que en los combatientes final están justo los, entre comillas, herederos de este Imperio Romano, los legionarios, los legionarios de la Legión Azul y los últimos camisas negras italianos. La frase de Mussolini es una frase que usted dijo casi al principio, o sea, cuando el nazismo empezaba a triunfar en Alemania, que dijo que era una especie de revolución contra Roma, del germanismo primigenio, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo cambios al final. Yo creo que los nazis, conforme fueron perdiendo la guerra, empezaron más a apelar al espíritu de Europa. Ellos incluso cambiaron no sé cómo explicarlo, cambiaron no es que es difícil de explicar. El ejército rojo se pasó de ser el ejército rojo a ser las fuerzas asiáticas. Goebbels, por ejemplo, en los últimos mítines hablaba del imperio asiático, del abismo asiático, ¿no? Y no sé, quizá una forma de desesperada de defensa, empezaron más a hablar de Europa en el sentido de esto es una invasión que no termina en Alemania, esto va a proseguir por el resto del continente. Un poco era su visión final de intentar agrupar lo máximo posible a fuerzas que puedan combatir contra el ejército rojo que se estaba devorando por el este, ¿no? Pero
no es curioso esta apelación a Europa por parte de un régimen que ataca directamente, al menos a uno, cuando no a dos de los pilares fundamentales de lo que es Europa como cultura, o sea, lo que es el pilar de la tradición judío-cristiana y el pilar de la tradición latina. Sí, o sea, totalmente. Yo creo que fue, ya te digo, fue una medida desesperada, fue un último intento de unir algo, un último intento de aglutinar fuerzas, ¿no? De cuando ya se vieron pues prácticamente derrotados y se vieron vencidos y vieron que no había posibilidad alguna de sostener el régimen y iban a perderlo todo. Yo creo que fue un último alegato, ¿no? Un último decir, bueno, ahora apelamos a esto, apelamos a la conciencia europea, a ver si de esta manera pues conseguimos un poco frenar esto, ¿no? Ellos al final hubo muchos líderes nazis que tenían la idea de intentar llegar a un acuerdo con los aliados occidentales y parar la guerra en Occidente y continuar combatiendo en el este, ¿no? Esto no cuajó en Europa, no se pudo hacer, era imposible. Hubieron intentos, por ejemplo, de Himmler con el conde Bernadotte, con el sueco, de intentar llegar a esto, pero fue imposible. Al final fue imposible. Pero yo creo que te digo que fue una última apelación final a un intento desesperado por parte del régimen. Al final ellos es que realmente intentaban atraer lo máximas fuerzas posibles en torno a sí mismos porque se veían desesperados y se veían hundidos. Y después, tras el horror nazi, llega otro horror. El horror, entran, es el último tema que vamos a tratar, si me parece bien, entran los soviéticos en Alemania y es la revancha mucho más allá del combate bélico. 2 millones de mujeres violadas. Sí, 2 millones. 2 millones, 110.000 en Berlín solamente en los últimos días de la guerra. Eso fue un crimen que, en realidad, también había sido juzgado, no lo fue. Creo que actualmente ya Rusia ha pedido también perdón por este tema. Pero fue en muchas investigaciones que haces de estos temas, ves que se sabía, ¿no? Era una especie de botín de guerra. Es también verdad que los rusos pasaron mucho, fue el país que más sufrió la Segunda Guerra Mundial y donde quizás sucedieron las mayores barbaridades, no fuera de lo que fue el Holocausto, a nivel de civiles y todo. Había mucho resentimiento, pero fue una especie de venganza personal o de ellos mismos, o sea, una venganza hacia el pueblo alemán y lo consideraban como una especie de botín de guerra. Yo, pues, por todo lo que he investigado en este asunto, yo creo que se sabía, lo sabía desde la base más baja del Ejército Rojo hasta el propio Stalin. No se hizo tampoco mucho por evitarlo y fue una de las grandes tragedias de la Segunda Guerra Mundial que no afectan a los que no cometen los nazis, ¿no? Quizá el tema de las violaciones y el tema del bombardeo de Dresde fueron las únicas dos barbaries, por decirlo así, no cometidas no por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, o de las más grandes. Bueno, pues con este punto terminamos esa entrevista sobre un libro que realmente merece la pena para comprender lo que fue el lavado de cerebro de la infancia alemana y el terror que puede llegar a crear el totalitarismo. Que bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital. Vale, pues muchas gracias.